la multitud. Notó rápido la sangre y un murmullo corrió por la sala. Momentos después, el segundo hijo de la casa Haynes llegó, cojeando, empapado en sangre, apenas podía caminar, y cayó al suelo. Su tía corrió hacia él, gritó su nombre, alarmada. Mientras tanto, Lisa confirmó algo. El trofeo que el príncipe mencionó sí era de oro. Eso dejó temblando a varios, así que el príncipe decía la verdad. ¿Sospechoso?, preguntó Lisa. Milady, ¿por qué le interesa de pronto ese príncipe venenoso? Luego mencionó un nuevo rumor. Al parecer, el príncipe había golpeado a alguien otra vez. ¿Ve? Es peligroso, dijo con firmeza. Erna, sintiéndose culpable, trató de defenderlo. Ese rumor fue por mí. Lisa no cedió. No debería dejarse llevar por su buen aspecto, milady. Erna suspiró profundamente. Ahora le debía mucho. Ese día ya había recorrido todo, intentando encontrar el trofeo perdido del príncipe, pero no tuvo suerte, y para empeorar las cosas, él tomó la culpa por ella, mientras ella huyó ese día como una cobarde. Abrió su caja de chocolates donde guardaba su dinero. Claro, no era suficiente para reemplazar un trofeo de oro. Sus ojos cayeron sobre una flor a un lado, y una idea surgió. Como siempre, el príncipe viajaba en su carruaje. Iba a reunirse con su hermano, el príncipe heredero. Murmuró para sí: «Todos hablan de mí y de una Hardy», pero no le importaba. De hecho, las cosas iban bien. Ella podría incluso ayudarlo a ganar la apuesta. Cuando el carruaje pasó por una calle lateral, vio a alguien ahí. Para su sorpresa, era ella. Cuando la puerta del carruaje se abrió, ella subió. Llevaba una caja grande en el regazo. El príncipe la miró. «¿No vas a decir nada?» A sus ojos, ella parecía un pastel de boda ambulante. Un vestido rosa, lleno de flores. Ella le entregó su abrigo de noche. Hizo una reverencia. «Gracias. Y lo siento. Te culparon por mí. Yo fui quien causó la lesión de Haynes». El príncipe respondió con calma. «Bueno, no está del todo mal. Sí lo golpeé». Ella lo miró, atónita. «¿Por qué?» Él le dio una mirada afilada. «Porque lo merecía». Por dentro, él se preguntaba. ¿Por qué ella siquiera preguntaba? ¿No recordaba lo que Haynes le hizo? «No necesitas disculparte», añadió él. Entonces ella sacó una flor delicada hecha a mano. «Yo hice esto. Planeo venderlas para pagarte tu trofeo perdido». Él miró la flor, sin creerlo. Luego preguntó: «Espera, ¿estás diciendo que vas a pagar algo hecho de oro vendiendo esto?» Ella asintió, ojos firmes. «Sí». Bjorne se burló. «¿Vas a lograr pagarme antes de que muera?» Ella respondió rápido: «Tomará tiempo, pero se venden bien, y soy buena haciéndolas. Siempre me han gustado las flores». El príncipe suspiró. No podía negar que ella prácticamente estaba envuelta en ellas. Miró la flor otra vez. «Bien, haz lo que quieras». Ella sonrió, aliviada. «Puedes quedarte con esta como muestra». El príncipe frunció el ceño, la observó. «¿Esta mujer siempre actúa tan extraño?», pensó. Más tarde, el príncipe Bjorne llegó al palacio. El príncipe heredero, Leonid, ya lo esperaba. Leonid lo miró y preguntó: «¿Llegas tarde? ¿Qué pasó?» Bjorne, aún sentado, mirando la flor en su mano, respondió con calma: «Solo negocios personales». Los ojos de Leonid se movieron hacia la flor. Esa flor le recordaba a la princesa Gladys, así que preguntó: «¿Viste a Gladys por casualidad?» Bjorn no respondió. En vez de eso, arrojó la flor al cenicero cercano. Se levantó. «Sigamos. Yo asumiré la culpa por llegar tarde». Leonid observó a su hermano gemelo. Tan tranquilo, tan compuesto como siempre. Recordó las palabras de su madre. Ella le había advertido que vigilara a Bjorne, convencida de que tramaba algo, pero mirándolo ahora,
Leonid creyó que su madre lo dijo solo por preocupación. En otro lugar, Erna tomaba té aliviada. Sus flores hechas a mano por fin se estaban vendiendo. Gracias a su amiga, Pable, también se sentía mejor, sabiendo que el asunto con el príncipe se había resuelto. Él había aceptado su flor, y honestamente pensó que sería hermoso verlo usarla algún día. Sabía que Lisa no confiaba en el príncipe, y le advertía que se mantuviera lejos. Quizá él era malo, pero Erna también había visto su bondad. ¿Cómo la ayudó cuando estuvo en problemas? Justo entonces, Lisa regresó con el pago del último lote de flores. Era mejor que la vez anterior. Se sentaron juntas. Disfrutaban su té. Cuando llegó una orden repentina, la llamaban. Su padre la necesitaba de inmediato. ¿Qué querrá mi padre con tanta urgencia? Murmuró ella. De regreso en el castillo del príncipe Bujón, la reina misma había llegado. Tenía el periódico del día en la mano. Despidió a los sirvientes. Entró a su habitación sin dudar. Bjorn la miró confundido. ¿Madre? Ella no perdió tiempo. Bjorn Denister, dijo con dureza, y azotó el periódico sobre la mesa. Explica esto. Bjorn tomó el periódico. Su expresión se endureció al leer el titular. Una acusación explosiva. El artículo afirmaba que el príncipe se había reunido en secreto con una dama noble y que, ebrio, la había agredido. Cuando alguien intentó intervenir, hubo una pelea. Todo estaba al revés. Bjorne apretó la mandíbula. Debió haber golpeado a Heinz en la boca. No en la cara, pensó. Pero no era todo. El artículo insinuaba que el escándalo surgió por la promiscuidad de la dama. Rumores decían que ella planeaba convertirse en la próxima archiduquesa, que Bjorn era la víctima. La columna incluso la culpaba por ser el obstáculo en la posible reunión del príncipe con la princesa Glatis. Muchos en Lynn exigían ahora que el príncipe Bjorne se disculpara y que se casara de nuevo con la princesa. Bjorne levantó la mirada. Dijo sin emoción: «No lo tomes en serio. Entre más me critiquen, mejor será para la legitimidad de Leonid como príncipe heredero». Pero la reina negó con la cabeza. «No vine a hablar de Leonid», dijo, su voz ahora más suave. «Estoy preocupada por ti, mi primer hijo. Ya has sacrificado demasiado. Solo quiero que seas feliz». Bjorn la miró en silencio. Un momento. Luego sonrió. «Estoy bien así, madre». Al otro lado, cuando ella llegó a ver a su padre, él estaba furioso. Él llamó su nombre, de forma grosera, y azotó un periódico sobre la mesa. «¿Por qué me mentiste ese día? Dijiste que estabas enferma. ¿En verdad estabas con el archiduque?», exigió. Ella miró el periódico. En shock. La historia se había volteado por completo. Ahora la pintaban a ella como la culpable. Mientras tanto, la reina cuestionaba a Bjorn. «¿Hablas en serio sobre Lady Hardy? Si lo estás, puedo hablar con tu padre». Bjorn se burló. Lo tomó como una broma. La expresión de la reina se volvió preocupada. «Si no hablas en serio, ¿qué piensas hacer con el daño a su reputación?», preguntó. Bjorn apartó la mirada. No tenía respuesta. De vuelta con ella, intentó explicar. «Sí, estuve con el príncipe, pero…». Antes de que pudiera terminar, su padre levantó la mano y la abofeteó. Fuerte. En ese mismo momento, Bjorn declaró, frío: «Lo que le pase no tiene nada que ver conmigo». Erna tambaleó por el golpe. La esposa de su padre intervino. Intentó detenerlo. «No puedes tratarla así. Tiene una fiesta mañana». Su padre se burló. «¿Fiesta con este escándalo por todas partes?». Fue entonces cuando a ella le cayó el golpe de verdad. Él planeaba venderla. Ella había intentado ignorar los susurros. Quiso creer en su padre, como cualquiera. Quiso creer que él solo quería que su hija se casara cuando fuera el momento. ¡Qué tonta había sido! «¿Así que planeas venderme a cambio de salvar la casa?», preguntó,
voz baja, cabeza inclinada. La pareja Hardy se tensó por un segundo, sorprendidos, pero se recuperaron rápido. Su padre habló. ¿Qué esperabas? Tal vez te estoy ayudando a encontrar un buen esposo. Sé obediente, o venderé la casa en Buford. Prometiste que la salvarías, gritó Erna. Él la abofeteó otra vez, más fuerte. Ella cayó al suelo, aturdida, en silencio. Ahora la verdad era clara. En otro lugar, Pable salía de un banquete. Sonrió un poco. La segunda hija del conde Lehmann había gustado de su pintura. Seguramente obtendría buen dinero, pero entonces escuchó susurros. Susurros sobre ella. Decían que podría convertirse en la esposa del conde, y junto a eso, los rumores. Feos. Extendiéndose rápido entre los nobles. Pable apretó los dientes. La sangre le hervía. Erna, de entre todas las personas, tenía que ayudarla, aunque su padre ya estuviera metido hasta el fondo en su plan. Al acercarse a su casa, vio a alguien sentado en su puerta. La persona levantó la mirada. Era una Hardy, una hora antes. Bjorn fumaba en su balcón. La vio caminando sola por la calle. Miró la hora. Es tarde, demasiado tarde para que una noble ande sin sirviente. Pero con el escándalo, la casa Hardy debía estar hecha un caos. Ella levantó la cabeza. Sus miradas se encontraron. Su rostro estaba pálido, las mejillas hinchadas. Antes de que él reaccionara, ella se dio la vuelta y corrió. Extraño, pensó él. Ella solía sonreír cuando me veía. Pero ya no importaba. En la casa de Pable, Erna sostenía una taza de té. Perdón por venir tan tarde. Debo estar molestándote. No lo haces, dijo Pable suavemente. Se sentó a su lado. No te dije, ven a mí si alguna vez necesitas ayuda. Él dudó. ¿Quieres volver a Buford? No puedo, respondió Erna. Hice un trato con mi padre. Olvida esa casa, Erna, dijo Pable con suavidad. No puedes seguir con él. Pero si renuncio a Buford, mi abuela y yo no tendremos dónde ir. Pable suspiró. Entonces déjame ayudarte. Rentaremos una casa. Me pagarás cuando puedas. Pero ahora tenemos que sacarte de ahí antes de que sea demasiado tarde. Después de ese día, Hardy desapareció sin dejar rastro. La vizcondesa afirmó que estaba enferma, pero todos sabían que era mentira. Los amigos del club de Bjorn se sentaron con él. ¿Crees que volverá para la competencia de remo?, preguntó uno. Si no vuelve, ¿qué pasará con nuestra apuesta? Todos estuvieron de acuerdo. Ella solo estaba ocultándose por el escándalo. Bjorn se sentó en silencio, ojos fijos en la puerta, expresión afilada. Claramente esperaba a alguien, quizá al segundo hijo de la casa Heinz. Sus amigos estaban seguros. Heinz no se atrevería a aparecer, pero, para su sorpresa, sí lo hizo. ¿Cuánto tiempo sin verte?, dijo Bjorn. Entró, se sentó a su lado, incluso le sirvió una copa a Heinz, actuando amable, pero su tono era frío, su mirada vigilante. Bjorn lo observó. Luego empezó a recitar, en voz baja, las mismas líneas exactas que habían aparecido en el artículo que Heinz había plantado, palabra por palabra. Le dio una palmada en el hombro. «Has estado contando esa historia, ¿no? ¿Planeabas no volver a verme nunca? ¡Qué decepcionante!». Las manos de Heinz temblaron. ¿Qué? ¿Qué quieres? Bjorn no respondió. Simplemente se levantó. Heinz se relajó un poco. Pensó que se iba. Pero en el siguiente instante, Bjorn lo agarró y lo azotó contra el suelo. Heinz gritó de dolor. Sosteniendo una botella de licor, Bjorn la presionó contra el pecho de Heinz. ¿No éramos rivales? Compitiendo por la misma mujer, como dice tu historia, dijo frío. Entonces debería tratarte como tal. Vertió el licor sobre la cara de Heinz, mientras la sala explotaba en susurros. Bjorn no miró atrás. Su trabajo estaba hecho. Al salir del banquete y subir a su carruaje,
Vio a Lisa, la doncella de Erna, caminando sola. Entrecerró los ojos. ¿Estaba sola o estaba ella cerca? En otro lugar. Erna se mantenía ocupada. Trabajaba sin parar. Hacía flores. Lisa estaba preocupada, pero solo podía ayudar llevando las flores a la tienda. Ese día, cuando Lisa volvió, Erna se sentó en silencio sobre la cama. Había aceptado la ayuda de Pable. Planeaba regresar a Beaufort en 2 semanas. Se sentía avergonzada. Pero, ¿qué otra opción tenía? De repente, Lisa irrumpió en la habitación, temblando. «Milady, la reina la ha convocado». Horas antes, la reina había enviado a sus hijos gemelos a visitar a su abuela. Todos sabían que, cuando la reina daba una orden, era mejor obedecer. Sin preguntas. Björne recordó cuánto adoraba a su abuela a su nieto mayor. Cuando él se divorció de Gladys, ella no le habló durante un año entero. En el segundo año, permitió que la visitara. Y solo este invierno, finalmente lo dejó sentarse a su mesa, aunque aún no le había dicho una sola palabra. Ahora que los rumores sobre él y sobre ella se estaban extendiendo, él asumió que su abuela volvería a ignorarlo. Leonid, sentado frente a él en el carruaje, miró a su hermano. Pensó en sugerir decirle la verdad a su abuela, pero sabía que Björne nunca lo permitiría. Aparte de la familia Gladys, solo 3 personas sabían la verdad: Leonid, su padre y su madre. Leonid mismo solo lo supo porque rechazó la posición de príncipe heredero. Björn finalmente se lo contó entonces. Björn siempre había sido el más fuerte. Leonid jamás habría podido hacer lo que su hermano hizo. Björne era duro, pero responsable, distante, pero extrañamente considerado. Una contradicción difícil de entender. Cuando su carruaje pasó junto a otro carruaje real que iba hacia el castillo, Leonid preguntó: «¿Quién podría ser?» Björn se tensó. Era una Hardy. Erna había llegado al castillo de la reina. No podía ignorar la orden. La reina estaba sentada, llenas de joyas reales, indudablemente la madre de Björne y Leonid. Saludó a Erna. Le ofreció té. Erna, nerviosa, aceptó y se sentó frente a ella. La reina la estudió. Esta chica no se parecía en nada a la que vio en la fiesta, vestida con sencillez, casi sin maquillaje, y aún así se sostenía con una dignidad tranquila, trabajando con su padre, intentando subastarse al mejor postor. Definitivamente criada por la familia Barden, pensó la reina. A pesar de su caída, nunca perdieron su elegancia. Sin preámbulo, preguntó: «¿Cuál es tu relación con Björne?» Ella se congeló. La pregunta fue directa. La reina añadió: «No debes mentir». Ella estaba sorprendida, pero no asustada. Dijo la verdad. Todo. La reina parpadeó, sorprendida. «¿Él te dejó de verle dinero? ¿Por flores artificiales?» Se rió. «Eso es tan fuera de carácter para mi hijo». Ella miró a la reina. Hace unos momentos parecía tan fría y ahora se sentía como una madre. Después de eso, la reina no mencionó a Björne otra vez. Hablaron de otras cosas, cosas ordinarias, hasta que llegó el momento de que ella se fuera. Después de días ausente, ella finalmente apareció en una reunión noble. Dejó a todos atónitos. Los susurros la siguieron. La llamaban descarada a sus espaldas. Desde el otro extremo del salón, vio al príncipe Björne. Le ofreció una reverencia educada. Él devolvió el gesto a la distancia. Y con eso, la competencia de remo de verano comenzó oficialmente. La princesa Gladys, ex esposa de Björn, observó a los dos. Decidió conocer a la chica que parecía interesada en ocupar su lugar. Al acercarse, ella habló primero. Ella se sobresaltó. Primero la reina, ahora la ex esposa. Pero mantuvo la compostura. Se inclinó con gracia. Fuera cual fuera la razón, debía permanecer elegante. Desde un costado, Björne observaba la escena, casi divertido.
como si viera una obra. Gladys notó su mirada. Sintió lástima por la chica frente a ella. Con una sonrisa suave, Gladys dijo: «No perteneces a ningún club, ¿verdad? ¿Por qué no te unes al mío? Iremos al teatro pronto». Ella dudó, pero respondió con voz tranquila: «Lo siento, Su Alteza, no podré asistir». Jadeos, murmullos. De inmediato. Nadie osaba rechazar una invitación de la princesa. Aun así, Erna se inclinó de nuevo, respetuosa. No quiso causar una escena, pero ahora todas las miradas estaban sobre ella. ¿Dije algo mal?, pensó. La verdad era, planeaba irse de la ciudad en una semana, y no estaría para la obra en 10 días. Quiso explicarlo, pero antes de que pudiera, alguien apareció detrás de ella. Gladys se tensó. Erna volteó, y ahí estaba él, el príncipe Bjorn, sonriendo. Él rodeó su hombro con el brazo. Casual. «¿Terminaste de hablar con la señorita Hardy?», le preguntó a Gladys. El rostro de Gladys se volvió pálido. «Sí», respondió rígida. «Entonces me la llevo», dijo Bjorn, y se la llevó tomándola de la mano. «Solo quería explicar», empezó ella, pero Bjorn la interrumpió. No tenía intención de dejarla hablar más. Llegaron a la orilla del río, donde se celebraba la competencia de remo. Ella lo miró. «¿Crees que fui grosera antes?». Bjorn bufó. Así que eso era lo que la molestaba. Rechazar a Gladys no es un crimen escrito, pero digamos que es una regla silenciosa. Hacerla tu enemiga significa que todas las nobles lo serán también. «No quise ofender», dijo Erna rápido. «No puedo asistir a la obra». Bjorn alzó una ceja. «¿Por qué? ¿Tienes otros planes?». Ella jugó con los dedos. Dudó. No sabía si decirle la verdad, pero él la había ayudado, y ella aún le debía. Así que tomó aire, y dijo en voz baja: «Me voy de Schubert en una semana». Bjorn se sorprendió. «¿Por eso rechazaste?». Erna asintió. No quería hacer una promesa que no pudiera cumplir. Entonces, ¿por qué no decirle? «Porque es un secreto», admitió ella. «Quiero irme en silencio». Bjorn soltó una risa. «¿Planeas huir en medio de la noche?». Quizá. Él lo dijo en broma, pero ella no respondió. Eso solo lo hizo reír más fuerte. Todo este tiempo, pensó él, creo que ella era. Resultó que solo era una chica ingenua, atrapada en un plan que nunca pidió, y tratando de escapar. Erna lo miró, confundida. ¿Dije algo gracioso? Cuando su risa terminó, Bjorn preguntó: «Pero, ¿por qué decirme tu secreto? ¿Y si arruino tu plan?». Erna negó con la cabeza. «Tú no harías eso». Bjorn parpadeó. «¿Crees que me conoces tan bien?». Erna asintió un poco. «Tú me ayudaste. Aún te debo. Incluso si me voy, buscaré una forma de pagarte». Bjorn suspiró. Luego sonrió. «Entonces, hagamos un nuevo trato, señorita Hardy». Más tarde, Bjorn y Erna se sentaron en el bote, deslizándose por el agua. Bjorn remó con firmeza. Al fin ganó la apuesta, con ella a su lado. En la orilla, sus dos amigos miraban, derrotados. «Parece que la chica Hardy al fin cayó por esa cara bonita suya», murmuró uno. El otro bufó. «Tú fuiste quien lo dejó entrar en la apuesta. ¿Para qué te quejas?». «Pero aún así», el amigo resentido murmuró. «¿De verdad fue tan fácil para él?». El otro negó. «Es raro. Bjorn siempre fue serio con el dinero. Nunca le importaron estas apuestas. Y la gente lo llama mujeriego, pero nosotros sabemos la verdad. Él nunca persigue mujeres, ¿cierto?». El amigo resentido asintió. Jamás mostró interés. Las mujeres se le lanzaban, y él no las alejaba, pero tampoco las buscaba. Por eso fue tan difícil creer que se divorció de Gladys por una aventura. Nada menos. Ahora, viendo a Bjorn con esta chica, los dejó dudando. ¿Crees que va en serio con ella? Homa. El otro se puso tenso, pero luego ambos se echaron a reír. No, hombre, a menos que el príncipe haya.
perdido la cabeza. En el río, Björn remaba en silencio, mientras ella se sentaba frente a él. Ella sabía que ser vista con él solo alimentaría más rumores, pero cuando él le ofreció su mano, con un nuevo trato, olvidar la deuda a cambio de una noche en el río. ¿Cómo decir que no? Ella tomó su mano. Aceptó el trato. Al notar su mirada sobre ella, empezó a hablar sin parar, tratando de ser amable. Su forma de remar es impresionante. Golpes muy fuertes, Su Alteza. Björn sonrió seco. Odio remar. Erna parpadeó. Oh, ¿entonces le gustan los animales? Escuché que ganó la competencia de equitación. Björn la miró. ¿Así que estuviste investigándome? Ella se sonrojó. Y yo no quise decir eso, solo escuché. Él soltó una risa. ¿Y tu ciudad natal? ¿Tienen festivales así? Ella asintió, relajada un poco. Sí, no tan grandes, claro, pero comemos juntos, reímos juntos, siempre es cálido. Ella reía mientras contaba historias, y Björn solo la miraba. Esta chica ingenua, del campo, había estado equivocado al pensar que era algo parecido a Glatis. Los fuegos artificiales tronaron en el cielo. Los ojos de Erna se iluminaron, llenos de asombro. ¿Nunca has visto fuegos artificiales?, preguntó Björn. Ella, aún mirando el cielo, respondió, no, es mi primera vez. Él la observó. Su expresión, llena de inocente maravilla, y su mente regresó, 4 años atrás. Aquella noche había estado ahí con Glatis. Ella no se sentía bien desde la mañana. Luchó en el remo, y durante los fuegos se veía pálida. Pero como princesa heredera, se quedó hasta el final. Ese día él pensó que sería una gran reina. Una semana después supo la verdad. Ella estaba embarazada. Cuando el médico real lo felicitó, él no pudo responder. Desde entonces, dejé de creer lo que veía. Dejó ir expectativas vacías. La vida se volvió más simple. Y esa noche tenía a una mujer hermosa a su lado, disfrutando el festival. Había ganado la apuesta. Con su ayuda, había recuperado más del valor de ese trofeo perdido. Justo entonces, una ráfaga de viento sopló. El sombrero de Erna salió volando. Cayó al agua. Ella se inclinó, tratando de alcanzarlo. «Con cuidado», advirtió Björn, pero ella siguió inclinándose. Él, por instinto, la jaló hacia atrás. El bote se inclinó bruscamente a un lado, se tambaleó y se volcó. Cayeron al agua. Erna se hundió rápido. No podía respirar. No podía gritar. El pánico la tomó por completo. Pataleaba bajo la superficie, hasta que una mano grande la rodeó. Escuchó la voz de Björn. Débil, amortiguada. No entendió lo que dijo, pero al saber que era él, supuso que estaba a salvo. Una vez más, Björn la había salvado. Björn arrastró a Erna de vuelta al bote, llamando su nombre. «Erna, despierta». Ella por fin tosió, escupió el agua. Su respiración volvió en jadeos cortos y agudos. Björn le dio una palmada suave en la mejilla. «¿Ya estás bien?». La miró, aún empapada, y lo encontró ridículo. Habían caído al río por un sombrero. A sus ojos, ella realmente era una mujer problemática. Pero no importaba. Ya había terminado. Él ya había ganado la apuesta. Llegaron a la orilla del río. Los padres de Erna estaban ahí, gritando su nombre. El asistente de Björn también se acercó. Le entregó un abrigo seco. Antes de irse, Björn la miró una última vez. Solo un vistazo. Si ella lograba escapar, o si la atrapaban y se quedaba en la ciudad, ya no era su asunto. Se alejó hacia sus amigos, se pasó el cabello mojado hacia atrás y ordenó: «Tráiganme mi dinero». El festival terminó. Todo debería volver a la normalidad, pero los rumores estallaron otra vez. El padre de Erna estaba furioso. Golpeó su bastón contra el suelo, hirviendo de ira. Su madrastra, intentando calmarlo, dijo: «Aún tenemos al conde Lehmann. La reunión de esta noche arreglará todo».
Pero del otro lado, era la princesa Gladys quien cambió todo. Cuando el príncipe Bjorne fue criticado por tener un romance frente a su ex esposa, quien lo perdonó y decidió aceptarlo de nuevo, la princesa decidió hacer una declaración pública. Aclaró todo, con lágrimas. Incluso mencionó a su hijo perdido. Pidió a la gente que no culpara a Bjorn. Afirmó que él había cuidado profundamente al bebé, que incluso asistió al funeral en secreto. No puedo forzar una reconciliación, dijo con la voz temblando. Si él elige a la señorita Hardy, respetaré su decisión. La declaración fue como magia. Gladys ahora era vista como noble, como misericordiosa. Una mujer que intentaba proteger incluso a su infiel exmarido y a su supuesta amante. Naturalmente, el público se volvió contra Erna. Ella se convirtió en la villana. Uno por uno, los que habían mostrado interés en ella, le dieron la espalda. Su padre, que contaba con el conde Lyman, recibió una carta. La reunión fue cancelada. Otra puerta cerrada. Lejos, en Beaufort, el periódico ya había llegado a su abuela. Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras apretaba el papel. Ella sabía que su nieta no podía hacer esas cosas, y también sabía exactamente quién la había puesto en esa situación: su padre. No dejaré que Erna sufra lo mismo que sufrió su madre, susurró. Había tomado una decisión. Iba a ir a la capital, a salvarla. Mientras tanto, el príncipe Bjorn estaba sentado en una mesa de té, perdido en pensamientos. Se preguntó en voz alta: ¿por qué el rey de Lars no hizo heredera a su hija, en vez de casarla con Lechin otra vez? Después de todo, ella era brillante. Su mayor arma era que no parecía tener malas intenciones. Pero esta vez habló del niño. Bjorne bufó. Ella solía evitar las mentiras, murmuró, pero ahora parece que por fin aprendió a decir una. Tarde en la noche. Erna escuchó la puerta crujir. Se dio vuelta, preguntándose quién podría ser a esa hora. La respuesta llegó rápido. Su padre irrumpió furioso, el rostro retorcido de ira. El escándalo había estallado otra vez, arruinando todos sus planes. Lejos de ahí, Pable estaba ocupado con otro retrato. Miró el cielo. Se veía mal. Las nubes de lluvia se habían juntado. El clima estaba cambiando. Le había prometido a ella que la vería a las 7:00 frente a la torre del reloj. Planeaba ir en cuanto terminara. Pero la tormenta no facilitaría nada. Mientras tanto, en el club, el príncipe Bjorne estaba sentado con sus amigos, jugando cartas, la escena de siempre. Uno preguntó, casual: ¿has visto a la señorita Hardy desde esa noche? Bjorne no respondió, ni siquiera escuchó la pregunta. Sus amigos sintieron un pequeño remordimiento. Aquella apuesta había sido una broma, pero terminó arrastrando a ella a un escándalo. Aún así, sabían la verdad. Bjorne no se molestaría por ella ahora. Había abandonado a la princesa Gladys. ¿Por qué le importaría Hardy? A menos que Gladys y Bjorn se reúnan otra vez, el público seguirá culpándola, murmuró uno. Pero eso nunca va a pasar. Se preguntaron en voz alta por qué la gente estaba tan obsesionada con la imagen de Bjorne y Gladys como pareja. A medida que avanzaba la noche, la tormenta empeoraba. La lluvia caía con fuerza. Bjorne miró por la ventana. El agua golpeaba el vidrio. ¿De verdad esa chica Hardy podría escapar con este clima? En ese mismo momento, Erna estaba bajo la torre del reloj, empapada por la lluvia, el rostro hinchado por las bofetadas de su padre. Del lado de Pable, su tren se detuvo. Un deslizamiento de tierra causado por la lluvia. Cuando preguntó cuánto duraría el retraso, el jefe de estación no dio una respuesta clara. Pable se inquietó. Ella estaba esperando. Pidió cualquier transporte, un carruaje, un caballo, lo que fuera. Bjorne salió del club, pero en lugar de volver al castillo, ordenó un desvío hacia la estación. Se sentó en silencio dentro del carruaje.
Había pasado una semana desde que la vio por última vez. Sus ojos ese día, como los de una niña perdida. Ella no le pidió ayuda, pero aún así, él se sintió culpable, como si hubiera rechazado a una niña necesitada. Ese sentimiento lo irritó. Cuando el carruaje llegó a la torre del reloj, miró hacia afuera. Nadie. Estaba a punto de decirle al cochero que siguiera adelante, hasta que vio a alguien. Una figura sola, de pie al otro lado de la plaza, cubierta con un impermeable, aún esperando, quieto, inmóvil. Sus ojos se abrieron. «Sigue aquí». Ella había llegado temprano, pero Pable no apareció. Incluso fue a su casa y tocó la puerta. Nadie respondió. Aún así, ella decidió esperar hasta la medianoche si era necesario. Después de todo, siempre podría ir a Beaufort sola, pero por ahora esperaba. Ella había esperado más allá de la hora prometida. El viento era más fuerte. Las rodillas le temblaban. Cayó al suelo. Las lágrimas se mezclaron con la lluvia mientras intentaba respirar. Entonces, la lluvia sobre su cabeza se detuvo. Ella levantó la mirada. Muy despacio. El príncipe Bjorn estaba ahí, sosteniendo un paraguas. Sus ojos se encontraron. Él se arrodilló a su lado. La cubrió con el paraguas. Ella giró el rostro de inmediato. No quería que él la viera así. Bjorn tocó su barbilla. Con suavidad. Le levantó el rostro. Vio los moretones. Sus ojos se endurecieron. Quienquiera que estabas esperando, parece que te abandonó. Más tarde, ella se encontró dentro del carruaje de Bjorn. Él estaba frente a ella, en silencio, analizando su rostro pálido, la mandíbula tensa. Sabía exactamente quién había causado esos moretones. Por ese escándalo, ella estaba sufriendo así. Ella no solo quería escapar del matrimonio, corría de algo peor. Ahora que lo pensaba, ella también desapareció la primera vez que surgieron rumores, probablemente para esperar a que sanaran los moretones. Él pensó que su trato había sido justo. Ahora él entendió que era él quien le debía una deuda a ella, y claramente, ella había estado esperando a alguien. Bjorn sonrió con burla, piezas encajando en su mente. Pable, ese era su nombre, ¿no? Soltó una risa baja. Gladys tenía un amante poeta. Parece que todas las chicas de ojos profundos se enamoran de artistas. Como si lo hubiera invocado, un hombre apareció a caballo, cabalgando hacia la torre del reloj. Bjorn lo reconoció, así que estaba equivocado, después de todo. Erna Hardy no había sido abandonada. Miró hacia ella. Parecía quedarse dormida, agotada. Luego se movió, ojos entreabiertos. Miró hacia la ventana. Antes de que pudiera ver afuera, Bjorn cerró la cortina de un tirón, bloqueando la vista, bloqueando al hombre. En la casa Hardy, la abuela llegó sin avisar. Su expresión, afilada de determinación, exigió: «Devuélveme a mi nieta». El padre apenas levantó la vista. «Ella se fue de esta casa. ¿No está ya en Beaufort?» Ese tono indiferente la enfureció. «Quédate con esa casa si quieres, pero devuélveme a mi nieta», soltó ella. Recién entonces el rostro del padre cambió. «¿Qué quieres decir? ¿No está en Beaufort?» El rostro de la abuela se puso pálido. «No sabes dónde está tu propia hija», dijo con la voz temblando de incredulidad. Sin esperar respuesta, dio media vuelta y azotó la puerta. Mientras tanto, Bjorn llevó a Erna a su casa de la ciudad. Ella estaba empapada, goteando de pies a cabeza. Él la miró, preocupado. «Te vas a enfermar. Cámbiate esa ropa», dijo. Erna se sonrojó. Se abrazó a sí misma. «Puedo hacerlo sola». Bjorn asintió. Salió del cuarto. Pero afuera murmuró: «5 minutos. Si no termina, entro». Cuando abrió la puerta 5 minutos después, ella ya estaba dormida. Se había cambiado. Incluso se había atado el listón como una noble adecuada. Bjorn suspiró. La cargó con cuidado. La llevó a la cama. Al día siguiente,
Ella despertó. Saludó al príncipe. Gracias otra vez, dijo en silencio. Aún le parecía un sueño que él hubiera vuelto por ella. Bajó la mirada. Estoy bien ya, debo irme. Mi amigo debe estar esperando. Bjorne alzó una ceja. Ese amigo, Pable. Erna se sorprendió. ¿Cómo? ¿Tú? Se detuvo. Por favor, no se lo digas a nadie. Bjorne se recostó en la silla. ¿Y por qué guardaría el secreto? ¿No estabas lista para que hablaran de ti cuando planeaste huir con él? El rostro de Erna cayó. No era así. Pable es como un hermano. Solo le pedí ayuda por el dinero. No podía viajar sola con tanto. Bjorne frunció el ceño. Dinero. No entendió. ¿Por qué pedías dinero a Pable? Preguntó, duro. Dime todo. En otro lugar, la abuela de Erna visitó a Pable. Necesito ayuda para contactar a la policía, dijo angustiada. Pable bajó la mirada, avergonzado. La buscó esa noche. De verdad lo hizo. Pero cuando fue a la casa Hardy, le dijeron que ella estaba enferma, descansando. Él pensó que había vuelto a casa. Se dio cuenta demasiado tarde de que algo estaba mal. En la casa de la ciudad, Bjorne se quedó en silencio después de escuchar todo. Luego dijo, la cantidad que Pable te prometió, yo te la daré, y no tienes que pagarme. Considéralo un regalo. Ella lo miró, confundida. ¿Por qué me ayudas otra vez? Para Bjorne era simple. Había ganado la apuesta. Había ganado dinero con eso. Y sin saberlo, ella había sufrido por ello. La forma más rápida y eficiente de ayudarla ahora era el dinero, porque eso era lo que más necesitaba. Justo entonces, un guardia llegó. Su Majestad lo ha convocado. Bullón suspiró. Se dirigió al castillo. Una vez ahí, el rey no perdió tiempo. Recibí reportes de que la señorita Hardy está desaparecida, dijo el rey. ¿Tiene esto algo que ver contigo? Bjorne exhaló. Ella no está desaparecida. Ella está conmigo. Estaba en una situación difícil y la ayudé. Lo resolveré pronto. El rey asintió con una sonrisa. Bien, tienes mi permiso. Bjorne parpadeó. ¿Permiso para qué? El rey lo miró directamente. Para casarte con la señorita Hardy. Mientras tanto, cuando Pable y la abuela de Erna llegaron a la estación de policía, se encontraron con una revelación impactante. El caso de la desaparición de Erna Hardy ha sido resuelto, informó el oficial. Pable frunció el ceño. ¿Resuelto? ¿Qué significa? El oficial le entregó un periódico. En la portada, en letras grandes, Príncipe Bjorne y Hardy viviendo juntos. Pable lo miró, atónito. ¿Cómo es esto posible? ¿A su lado? La abuela de Erna vio el titular. Se desplomó, desmayada del shock. En otro lugar. Erna estaba sentada afuera de la casa de Pable, esperándolo. Él no estaba. Comenzó a preguntarse si él habría ido a Beaufort sin ella. Justo entonces, Pable apareció sin aliento. «¡Erna!», llamó. Ella se giró. «¿Volviste? ¿Dónde estabas? ¿Qué pasó ese día?» Pable negó con la cabeza. «No hay tiempo para eso ahora. Ven conmigo, tenemos que ir al hospital». Erna frunció el ceño. «¿Por qué? ¿Al hospital?» Él se detuvo. Vio el moretón en su rostro. Su voz se endureció. «¿Tu padre te golpeó otra vez?» Ella evitó la pregunta. «¿Por qué vamos al hospital?» Él finalmente lo dijo. «Tu abuela se desmayó. Está ahí ahora». En la residencia real, el príncipe Bullón estaba sentado leyendo el mismo periódico. Su expresión se oscureció. «Si hubiera nacido en una era más bárbara», murmuró, «ya habría hecho decapitar a esos periodistas». Leonid, a su lado, soltó una risa seca. «Los periodistas sí necesitan disciplina». Luego, más serio, dijo, «Escuché que padre te dio permiso para casarte con la señorita Hardy. Así que, ¿vas a casarte con ella?» Bjorne bufó. «¿También tú te volviste loco?» Ese mismo día,
Cuando Björne regresó a su casa de la ciudad después de ver al rey, Erna ya no estaba, solo había dejado una carta. En ella, le agradecía por todo, por su ayuda, por la oferta que hizo, pero la rechazaba, y se despedía. Björne no fue tras ella. Pensó que no era necesario. Podía enviarle el dinero con un mensajero, y cuando ella regresara a su aldea, los rumores se desvanecerían solos. Mientras pensaba en eso, la señora Fitz entró apurada. «La señorita Hardy está en el hospital», dijo. «Su abuela se desmayó». Ambos hermanos quedaron congelados. En el hospital, Erna estaba sentada junto a su abuela. Había intentado cubrirse los moretones con maquillaje, esperando ocultar lo que había pasado. Su abuela la miró. «Has cambiado», dijo suave. «Desde que llegaste a esta ciudad, te has corrompido». Erna no discutió. Era mejor que creyera eso, antes que mostrarle la verdad de quién le había golpeado la cara. No soportaría perder a su abuela también, no como perdió a su abuelo. El príncipe Björne estaba sentado en el club, rodeado de murmullos. Cada susurro era sobre Erna Hardy. «¿Supiste? Dicen que ese artista, Pable, pagó las cuentas del hospital de la abuela. Primero el príncipe, ahora el pintor. Resulta ser la mayor seductora de la ciudad», añadió otro. Sus amigos se miraron entre sí. Uno dijo: «Esto se está poniendo peor para ella. A este paso, nunca se recuperará». Björn se recostó en su silla, ojos cerrados. Se había convertido en una historia interminable, y ahora entendía que incluso si Erna dejaba la ciudad, no terminaría. El chisme solo pasaría a la siguiente mujer, y no pararía hasta que él o la princesa Gladys desaparecieran de la escena. Pensó en las palabras de su padre esa mañana. «Cásate con Hardy». ¿Cómo se sentiría eso? Él nunca creyó en el amor. Por eso se casó y se divorció de Gladys sin dudarlo. Y sí, ella era hermosa. Pero más allá de eso, no tenía ninguna ventaja. Aún así, si la nombraba archiduquesa, al menos silenciaría el nombre de Gladys de una vez por todas. Todo empezó con ella, pensó. Así que quizá tenga que terminar con ella. Tomó una moneda, la lanzó al aire, la atrapó, miró el resultado y se puso de pie. «¿A dónde vas?», preguntó uno de sus amigos. Björne giró apenas, se puso el abrigo y dijo: «A limpiar un desastre». En el hospital, incluso el personal y los visitantes no podían ocultar sus miradas. Los susurros seguían a Erna por el pasillo. «Es ella», dijo alguien. «El príncipe realmente prefiere a ese tipo de chica», murmuró otro. Y justo entonces, el mismo objeto de sus chismes apareció, el príncipe Bugorn. Su entrada repentina silenció los murmullos al instante. Se detuvo en la entrada. Miró el pasillo. Una maceta llamó su atención. Sin dudar, se acercó y arrancó una sola rosa rosada roja. Dentro de la habitación, la abuela de Erna suspiró profundamente. «Por este escándalo, por este rumor con el príncipe, nadie se casará contigo ahora». Erna respondió suave: «Está bien, abuela. No planeo casarme de todos modos, y no hay nada entre el príncipe y yo». La puerta se abrió. Björne estaba ahí, el cabello ligeramente revuelto, el abrigo sobre los hombros, una rosa en la mano. Los ojos de Erna se abrieron grandes. «Su Alteza...». Antes de que pudiera decir más, él avanzó y se arrodilló sobre una rodilla. «Primero», dijo con calma, «me disculpo por llegar tarde». Más temprano ese día, cuando la moneda cayó, él tomó una decisión. Cara se casaría con ella. Cruz le entregaría el dinero de la apuesta y la dejaría ir. Y ahora ahí estaba, arrodillado frente a una mujer que, en verdad, no le ofrecía ningún beneficio, pero quizá, solo quizá, podía intentar vivir una vida tranquila, hermosa, inofensiva. Sosteniendo la rosa, la levantó hacia ella, la miró y habló con claridad. «Señorita Hardy», dijo,
Quiere casarse conmigo. Ella lo miró con los ojos abiertos. ¿Era esto un sueño? Sus pensamientos corrían. Pero no, no era un sueño. Todos estaban mirando.